El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, saludamos a los que nos están escuchando a través de este audio imagen, los que están en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Tenemos una serie de discípulos por la web que nos están escuchando por YouTube y aún por los escritos que estamos sacando por el Facebook y ha sido una bendición, de verdad, desarrollar este ministerio por la web. En esta ocasión, hay una pregunta que me hacen, del cual quiero responder, que me han hecho algunos de mis discípulos, pero muchos de ellos por la web, acerca de la existencia del ministerio de los apóstoles en este tiempo. Maestro, ¿hay apóstoles para estos tiempos? En la pregunta que me hacen. Bueno, esta es una interrogante que trataré de responder en el estudio que he realizado con determinación y mucho detenimiento. Vamos a analizar algunos pasajes de las Escrituras para descubrir el pensamiento de los que escribieron al respecto. Comencemos con la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. El texto dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunas versiones dicen, y pastores que deben ser maestros. Cuando Pablo escribe esta palabra, estaba pensando en la lista de dones ministeriales, aunado a los dones espirituales, que describió en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. En el caso registrado en la carta a los Efesios, Pablo se interesa en postular específicamente a los oficios ministeriales necesarios para la madurez, la nutrición y la expansión de la iglesia. En el listado que se presenta en relación a los dones ministeriales, aparece en su encabezado el apostolado, que es de suma importancia como el resto de los ministerios para la continua edificación del cuerpo de Cristo. El verbo constituir, que es lo que me llama la atención, porque vamos a entrar ahora en lo que llama la gramática. El verbo constituir, que se describe en Efesios 4:11, no aparece en su original. El que se destaca es dio, D-I-O, del verbo dar, del griego edoken, que es el mismo que se describe en el verso 8 del mismo capítulo. El texto dice, cito, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio edoken, dones a los hombres. Efesios 4:8. Hay que destacar que este pasaje es una referencia de los que está escrito en el Salmo 68, verso 18. Pero se debe tomar en cuenta que el apóstol Pablo, al final del discurso tomado de dicho salmo, cambia el verbo. En vez de Cristo recibir dones, como está descrito en el salmo, es el dador de los dones. Dones que son dados a la iglesia como expresión de gracia. Es decir,
En la antigua dispensación, el rey conquistador exigía y recibía dones de la población conquistada. En la dispensación de la gracia, el conquistador, que en este caso es Cristo, ofrece y da dones a los hombres. El término Dios, D-I-O, en el aspecto gramatical, según la Real Academia Española, en lo secular se conoce como pretérito perfecto simple de indicativo. Pero hay que destacar que en referencia a los dones ministeriales, gramaticalmente, tomándolo del griego, el término Dios, D-I-O, es etoken, que tiene un significado diferente, tomándolo del español, llevándolo al griego, cambia un significado, tiene un significado diferente, que se entiende como un verbo que describe lo que fue dado, pero tiene su continuidad en el presente. Este verbo, etoken, es el que también se utiliza para hacer referencia a la salvación como don de gracia dado por Dios en tiempo pasado, pero que tiene su continuidad en aquellos que lo reciben en tiempo presente, según Efesios 2:5. De no ser así, tendríamos que negar la posibilidad de que haya en nuestros tiempos profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya que todos estos se dieron al mismo tiempo, con el mismo objetivo, por el mismo dador. Se le ha dado una explicación no muy bien acertada y descontextualizada al pasaje de Efesios 4, verso 11, afirmando que de los apóstoles que hace referencia el pasaje es a los apóstoles del Cordero. Se debe tomar en cuenta que cuando Jesús escogió a sus discípulos, el cual los llamó apóstoles, no estaba ni existía la iglesia. De modo que por lógica de los apóstoles que hace mención el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, es una generación de apóstoles que fungirán en el gobierno de la iglesia en la dispensación de la gracia, ya que uno de los motivos de dicha escogencia es para la edificación, perfección, madurez, consolidación de los santos, es decir, de la iglesia. La versión que presenta William Barclay en su comentario describe el pasaje de Efesios 4, verso 11 al 13 en forma simplificada, dándole un mejor entendimiento. El texto lo registra como sigue. Cito: y el Cristo dio a la iglesia algunos como apóstoles, y algunos como profetas, y algunos como evangelistas, y algunos como pastores y maestros. Esto lo hizo para que un pueblo consagrado a Dios esté plenamente equipado, para que la labor del servicio siga adelante y el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Y esto se ha de proseguir hasta que todos lleguemos a la unidad completa de la fe y del conocimiento de Dios, hasta que alcancemos la perfecta madurez en nuestra humanidad y lleguemos a la estatura que se puede medir por la plenitud de Cristo que tuvo en su humanidad mientras ejercía su ministerio en la tierra. Por otra parte, según lo que registran las Sagradas Escrituras, después de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, se proporciona la constitución en el cuerpo ministerial de otros apóstoles, encabezando la lista el apóstol Pablo. Ejemplo de esto tenemos a Bernabé. El libro de los Hechos lo describe como sigue. Vamos a ver, cito.
Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando oyeron, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, óigase bien, y cuando lo oyeron los apóstoles, quienes, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Si observamos con cuidado y detenimiento el pasaje que acabamos de leer, Bernabé fue contado entre los apóstoles como lo fue el apóstol Pablo. En otro caso se describe a Silvano, que es Sila, y Timoteo como apóstoles. El texto en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 6, dice de la siguiente manera, cito: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, refiriéndose Pablo a Timoteo y a Silvano, juntamente con él, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de la gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Ahora, todos los verbos que se presentan en el pasaje dan por sentado que Silvano y Timoteo llegaron a ser apóstoles de Cristo como lo fue Pablo. Esto se deja ver claro si seguimos la hilación del pensamiento del que escribe. El comienzo de la carta registra que quienes se dirigen a la iglesia de Tesalónica eran Pablo, Silvano y Timoteo. El texto dice, cito: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Hagamos un análisis de los verbos que los involucran a los tres como apóstoles. Verbos como nuestra visita, antes padecido, sido ultrajados, tuvimos de nuevo, anunciaros el evangelio, nuestra exhortación, fuimos aprobados, se nos confió, así hablamos. Dios prueba nuestros corazones, porque nunca usamos ni escribimos avaricias, ni buscamos gloria de hombre. Podíamos seros carga como apóstol de Jesucristo. El término apóstoles que utilizó Pablo en el desarrollo del pasaje
no está haciendo referencia a un común y simple misionero como algunos lo han interpretado y expuesto, ya que la escala de valores se mantiene. Pablo sostiene su posición de apóstol, llevando a Silvano y a Timoteo al nivel de su apostolado. Por otra parte, según el testimonio del apóstol, quienes podían ser cargas como apóstoles a los tesalonicenses eran Pablo, Silvano y Timoteo, según primera a Tesalonicenses 2:6. También está revelado en los escritos de Pablo en los romanos o a los romanos que Andrónico y Junía formaron parte del apostolado en tiempos de Pablo y que de paso le dieron a Pablo como especie de una cobertura y compartieron con Pablo parte de sus aflicciones carcelarias. El pasaje reza como sigue. Cito Romanos 16:7. Saludos a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Se debe tomar en cuenta que en el aspecto gramatical no dice que tales personajes, quien Andrónico y Junía, eran queridos por los apóstoles, sino entre los apóstoles, dando a entender que Andrónico y Junía gozaban del mismo respeto y admiración como apóstoles, en común con los demás apóstoles. Hay quienes niegan tal posibilidad del apostolado de estos personajes, ya que se cree que Pablo se refiere a una pareja que compone un matrimonio, lo cual esto es descartado, ya que no hay pruebas que el término Junía sea descrito como nombre femenino. Por otro lado, el término andrónico significa hombre vencedor. Otros conjeturan y dudan el apostolado en estos personajes por considerarlos familiares del apóstol Pablo. Esto también es descartado, ya que el término pariente equivale a compatriota, que es el sentido que la palabra tiene en el contexto de la epístola. Es muy improbable que fueran parientes en el sentido familiar. De igual manera, Santiago, el hermano del Señor, que en sus tiempos no creyó en Jesús mientras Jesús estuvo en su ministerio, pasó a ocupar el rol del apostolado por designio de Jesús. Pablo así lo declara en sus cartas. Pablo dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Según lo registran las escrituras sagradas y la tradición de la iglesia, Santiago fungía como presidente del Concilio Apostólico de Jerusalén, y a este se le encuentra presidiendo el concilio con autoridad y determinación, estableciendo la doctrina. El texto dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Esto está en Hechos 15, 13 al 19. Pero hay que llamar la atención, hay que tomar la atención que el término, ese término juzgo, del verbo juzgar, que aparece en el pasaje, no es el que se utilizó en su original. En griego se usó fue crino, que en su sentido más amplio indica decidido, que determina una decisión
o establecimiento absoluto. Por lo tanto, el apóstol Santiago lo que quiso decir fue, por lo cual yo decido. Es una determinación con autoridad y con absolutismo que el apóstol Santiago presenta esto. Ahora, fíjese, debemos destacar que solo alguien que tenga un llamado apostólico puede tomar esta determinación de decidir en la doctrina, siendo secundado por los demás apóstoles y pastores, que en este caso se nombra el término anciano, que estuvieron en la reunión y que dieron con anticipación su discurso. Por otra parte, el caso presentado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20, al decir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la principal piedra del ángulo, lo que el apóstol quiso presentar es que los creyentes deben hacer la edificación de su vida sobre lo que los apóstoles escribieron, de lo que los profetas en la dispensación de la ley dijeron de Jesús. Porque quien Jesús, es la principal piedra del ángulo en el cual debe hacer su edificación la iglesia. Según todo lo que hemos presentado, el ministerio del apostolado está vigente en el seno de la iglesia. Los 5 ministerios no dejarán de tener vigencia en la congregación de los santos hasta que la iglesia alcance todas estas virtudes, tales como perfección, edificación, unidad, madurez, crecimiento, el poder discernir entre la verdad y el engaño, caminar en la plenitud del amor de Dios, desarrollar el compañerismo, entre otras cosas. Igual pasa, como verdad paralela lo digo, el caso de negar el ministerio de profeta en nuestros tiempos, basado en aquella expresión que Jesús dijera en uno de sus discursos, haciendo referencia de Juan el Bautista, cuando Jesús expresó, cito, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Eso lo que Jesús quiso decir fue que el último profeta que profetizaría acerca del Mesías en la dispensación de la ley es Juan, porque ya el Mesías está entre vosotros. Pero no se puede negar el ministerio de profetas por darle una mala aplicación a la enseñanza de Jesús, porque no fue lo que el maestro quiso decir. Entonces, igual pasa con el apostolado. Tanto el ministerio de apóstol como el ministerio del profeta están vigentes. Ahora, muchos han ido a los extremos con el ministerio de la profecía, profetizando o atribuyéndose profecías en lo personal, cosas que bíblicamente no está apoyada, porque nadie tiene la autoridad para profetizar sobre alguien si no le es dado por Dios, porque la profecía no es interpretación privada. La profecía es algo que recibes de Dios en palabra de sabiduría y que determina el futuro de las personas, que cuando tú recibes una palabra de Dios y en lo personal te viene a ti y eso determina un futuro o tu futuro, pues eso es palabra de sabiduría. Pero cuando eso es para segunda y terceras personas y eso sale de tu boca, se convierte en profecía. ¿Ya? Entonces, el que la gente diga profetizo sobre ti sin haber recibido de Dios lo que vas a profetizar, porque quien te dice lo que vas a decir de profecía es Dios. Eso no te lo inventas tú. Eso no es determinado por ti. Tú no tienes autoridad para estar profetizado sobre nadie si Dios no te lo ha dado todavía. Si Dios no te lo ha dicho, no te ha autorizado que lo haga. Igual pasa con el apostolado. O sea, el que haya en estos tiempos una proliferación de apóstoles que sabemos a ciencia cierta que no es lo que registra las escrituras,
que no a todo el mundo Dios escoge para ser apóstol, como igual no a todo el mundo Dios escoge para ser profeta, evangelista, pastor y maestro, que es un llamado muy minúsculo, que no es a todo el mundo que Dios escoge, que existen dos tipos de llamados: el llamado colectivo es el que es llamado a la salvación, y el llamado selectivo, el que es llamado dentro de los que Dios llamó a la salvación para un ministerio, y estos son muy pocos los llamados, no a todo el mundo Dios llama. Entonces, el que haya proliferado o hay una digestación de apóstoles, donde todo el mundo es apóstol en este tiempo, que eso es producto de la sed de prestigio, porque la gente no se quiere quedar atrás, algo tengo que inventarme para ser reconocido, y que la gente sea autonombrado apóstol, porque el ministerio del apostolado es un ministerio que debe ser debidamente ordenado, según Hechos 13, donde Pablo y Bernabé fueron ordenados al ministerio, ordenados y enviados al ministerio, según Hechos 13. Entonces, el ministerio del apostolado también tiene que tener una debida ordenación por un presbiterio, por testigos, tanto como los ministerios restantes, porque según Hechos 13, a quien Dios usó para enviar a Pablo y a Bernabé al ministerio del apostolado fue por a profetas y a maestros que estaban en ese momento en ayuno y en oración. Entonces, no es un ministerio que yo me voy a inventar y que me voy a autollamar y que me voy a autoenviar. El llamado lo hace Dios, y Dios va a usar los canales correspondientes para enviarte al ministerio, que es el presbiterio, es el conjunto de ministros. Entonces, esto hay que estar claro y eso hay que entenderlo. Ahora, de que existe la proliferación de apóstoles y exista gente haciendo profecías a su merced, a su conveniencia, esto no niega el ministerio de profeta dentro de la iglesia, ni niega el ministerio de apostolado dentro de la iglesia en este tiempo. Eso hay que entenderlo y tomarlo bien claro. Bueno, espero que a través de este estudio te haya bendecido la vida y hayas podido tener una iluminación de lo que está revelado en las Escrituras. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.